Bueno, yo les había dicho que nos íbamos a meter en el conflicto del Nuevo Testamento. No, vamos a dejar para la siguiente clase entrar hacia el Nuevo Testamento. Hoy, estos minutitos que nos restan de hora de clase va a ser para dos cositas. Una, para decirles a ustedes que no solo la literatura que aparece en el en el Antiguo Testamento fue la única que se produjo en esos tiempos. Este, en la otra clase, Johnny me preguntaba sobre el libro de Enoch y yo tenía en mi mente que el libro de Enoch era un libro que se había escrito dentro de la época del silencio, pero depende dónde uno consulte las fuentes. Muchos creen que el libro de Enoch fue escrito en hebreo y en arameo y por lo tanto lo consideran algunas iglesias como canónico, pero hay otras fuentes que mencionan que fue escrito en la época griega. Bueno, más allá de eso, quiero solamente a manera para que ustedes lo tengan como información. No hace falta que lo anoten, no se lo aprendan y demás. Solamente como para tema de información, eh, les voy a leer a ustedes los títulos de las obras apócrifas que se escribieron durante este tiempo, ¿no? Y que para que ustedes más o menos sepan que hubo otros textos que se consideraron por mucha gente como literatura sagrada, pero que nosotros no los consideramos como tal. Bueno, hay apócrifos. Uno de ellos se llama Vida de Adán y Eva. Es un documento que trata sobre la historia de los primeros padres de la iglesia, perdón, los primeros padres de Adán y Eva. eh, Forman parte de un intento por reconstruir la gran historia de los orígenes de la humanidad. Tiene mucho que ver con Adán y Eva, pero es un libro apócrifo. Luego tenemos otra obra que esta ya la había platicado, que es la obra de José y Asenet. No, perdón, esta no la había platicado, la confundí con Daniel, perdón. Hay una obra apócrifa que se llama José y Asenet. Asenet, recuerden que es la esposa de José en Egipto, ¿no? Bueno, hay es una obra escrita en griego y es una novela que trata sobre José y su boda con esta sacerdotisa egipcia y narra la conversión de Asenet al judaísmo de una manera que se convierte en la primera prosélita. Es una historia que explica cómo esta mujer se convierte al judaísmo. También es una obra apócrifa. Ah, Tenemos otra obra apócrifa también, que es la de Primera de Enoch. Esta obra, hay dos, el primer libro de Enoch y el segundo libro de Enoch, pero el primero contiene temas y símbolos muy cercanos a los de la tradición de Jesús o del primer cristianismo. Eh, Forma parte de un Pentateuco alternativo porque este libro habla de 5 grandes temas o tiene 5 grandes libros, ¿no? El libro de Enoch, y entonces es como un competidor del Pentateuco. Los libros que tiene son, perdón, habla sobre eso, sobre el Pentateuco. Se centra en el pecado angélico, cómo los ángeles pecaron y la caída del hombre. Y este libro apócrifo nos habla de cómo se puede salvar a través de la intervención de los ángeles. Habla mucho sobre la angelología. Dicho sea de paso, hermanos, solamente por una curiosidad mía y que es un tema pendiente de mi formación, poco hablamos de los ángeles nosotros en la iglesia y poco sabemos de los ángeles. La angelología es algo que no hemos explorado mucho. Un día quiero hacer un diplomado sobre angelología, pero necesito encontrar los ponentes. Pero es un tema pendiente mío. Yo estoy ya empezando a meterme en el tema de los ángeles y es interesante, ¿no? Es muy interesante. Bueno, otros libros apócrifos tenemos como los Salmos de Salomón,
Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Adán, Apocalipsis de Elías, la ascensión de Isaías. Estos 5 libros, ¿no? Los Salmos de Salomón, los Apocalipsis de Abraham, Adán, Elías y la ascensión de Isaías, tienen un tinte más apocalíptico. Vuelvo a repetir, hermanos, solamente es como para información y sepan ustedes que hay otros más. No los explico a cada uno de ellos, sino nos tardaríamos eternidades. Tenemos otros apócrifos, que es el Testamento de los 12 patriarcas, que es un libro que trata acerca de los 12 testamentos que alguien escribe por cada uno de los patriarcas o los hijos de Jacob. Tenemos otro libro apócrifo que se llamó Testamento de Job. Uno más que es el Testamento de Moisés, el Testamento de Adán, el Testamento de Abraham, y que son algunos de los libros apócrifos que se dan en esta época paratestamentaria o en esta época del silencio, la época griega. ¿Okay? Entonces, solamente para mencionarles que hubo estos, pueden volver a ver la clase, sacar los títulos y si quieren alguien investigar sobre esta literatura, siéntanse en la libertad, ¿no? No los tratamos en clase porque no es producto de la clase, sino nos vamos a redesviar de esto. Solamente quiero que sepan que toda esta literatura, ¿no? Todos estos libros son producto de esta efervescencia que Israel o los judíos empiezan a tener, ¿no? Porque los judíos empiezan a separarse en varios grupos, ¿no? Varios grupos. No es una sociedad unificada, es una sociedad diversificada. Entonces, cada grupo tiene su propia idea incluso del Mesías. Cada grupo tiene su propia idea de cómo fueron las cosas. Entonces, se escriben en función de eso, ¿no? El libro de Adán y Eva lo escriben, reescriben la historia de cómo pudo haber sido la historia de Adán y de Eva, más allá de lo que dice el Génesis nuestro. Pero evidentemente, la gran mayoría de esta literatura, aparte de que no fue escrita en hebreo, sino en griego, pues usa símbolos y figuras que no eran no se adaptaban, ¿no? Son metáforas muy diferentes a la literatura que se venía manejando en los libros canónicos. Entonces, son obras que pueden leerse tranquilamente, pero no se consideran como palabra de Dios, sino como un referente histórico, nada más que eso. Yo no las he leído tampoco, no se crean, ¿no es cierto? Se las he leído de un libro de consulta mío, así que bueno, solamente para mencionar que hubo mucho más literatura, no todos entraron dentro del canon hebreo, no todos fueron considerados como palabra de Dios, pero quedan ahí como testimonio de cómo fue el pensamiento de estos grupos, ¿no? Que echan a andar su imaginación para explicar cómo fueron determinadas cosas. Bien, cerrando esto, vamos a ver un poquitito, hermanos, rápidamente acerca de la Septuaginta. Quiero que hablemos acerca de la Septuaginta, el canon griego, para que conozcamos un poquitito sobre esta Biblia. Iba a ser, ¿dónde estoy? Acá. Bueno, voy a compartir la pantalla. Hemos hablado del canon de Palestina, hemos hablado del canon hebreo que se le conoce, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre el canon griego o la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Usted la puede encontrar en cualquiera de estas 3 denominaciones. Usted va a escuchar
estas tres formas de referirse a esta traducción y las tres serán correctas. Como usted las quiera llamar o como alguien las quiera nombrar, está bien. El canon griego, el canon en la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta traducción? La Septuaginta, hermanos, es la primera gran obra de traducción, la primera gran obra de traducción que se hace del texto sagrado a una lengua diferente de la que fue escrita. Recuerden que el texto original, diríamos, ¿no es cierto?, fue escrito en una lengua con unos caracteres, con un tipo de letra, con una fonología, con una morfología, con una con sus propias variantes dialécticas, etcétera. Y entonces lo que sucede es que la Septuaginta se convierte en la traducción del hebreo al griego, una lengua diferente. Es como si hoy, como sucede, alguien traduzca del alemán al chino mandarín, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué importancia tiene la versión de los 70? Tiene una importancia fundamental, fundamental. Esta versión constituye el primer ejemplo de traducción de todo un cuerpo de literatura sagrada, legal, histórica y poética de un pueblo y de una lengua del mundo cultural semítico, el hebreo, el pueblo hebreo, a la lengua de la cultura clásica griega, el famoso griego koiné, que ustedes ya han empezado a escuchar. En la época en que el imperio griego toma el control de todo el mundo conocido, la lengua que se utiliza como una lengua generalizada, se le conoce como la lengua franca del imperio griego, pues fue el griego koiné. Un griego, fíjense hermanos, un dato muy interesante, un griego que ahora los que viven en Grecia actualmente, los que hablan griego actualmente, no pueden entender ese griego con el que se escribió la Biblia en aquellos tiempos. Porque la lengua griega fue una de las lenguas que mutó, que cambió muchísimo al paso del tiempo, al paso de los siglos. No así la lengua hebrea. Un hebreo hoy o un judío que vive en Israel o que nació allí puede leer el hebreo bíblico, puede leer, porque la lengua hebrea no modificó su forma, diríamos, no la modificó. Entonces, la Biblia de los 70 es realmente un ejemplo monumental de pasar todo lo que tiene que ver con lo sagrado, lo legal, lo histórico, lo poético de una cultura semítica, ¿no? Una cultura semítica, es decir, una cultura hebrea, y ahora pasarla a una lengua sofisticada, una lengua elegante, una lengua culta, que si bien es cierto, el griego koiné era la lengua más vulgar que existía, pero por vulgar no significa que haya sido una lengua menospreciada, sino más bien vulgar era porque todo el mundo la hablaba, ¿no? Todo el mundo la hablaba. Fue importantísima esta traducción para alcanzar a muchas personas que hablaban griego con el evangelio. Hasta el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, las famosas cuevas de Qumran, también algunos de ustedes ya empezaron a escuchar, la versión griega era la fuente más importante y casi única para el estudio de la historia del texto de la Biblia hebrea. Ya les había dicho, hermanos, que Pablo echa mano de la Septuaginta, así como para el estudio de las ideas teológicas y exegéticas del judaísmo
alejandrino y palestino. ¿Por qué decimos de un judaísmo alejandrino? Porque recuerden que muchos judíos vivieron no en la Tierra Santa, sino vivieron en países extranjeros. A ellos se les llama el judaísmo alejandrino. Porque en este caso en específico, porque nacieron o vivieron en Alejandría, una ciudad, ya ahora les voy a mostrar, una ciudad al norte de Egipto, pero que estaba fuera de Tierra Santa. Y palestino, porque el judaísmo de Palestina que quedó allí, que vivió, fue muy diferente, o sea, tuvieron cosmovisiones o entendimientos diferentes. Por eso, la versión de los 70 o la versión griega posee un valor por el hecho de que los autores del Nuevo Testamento y los escritores cristianos encontraron en ella el arsenal de términos y de conceptos en el expresar los contenidos y símbolos de la fe cristiana. Por ejemplo, la palabra propiciación que utiliza Pablo, ¿no? O expiación que utiliza Pablo, esa es una palabra que es tomada de la Septuaginta. Quienes escribieron el Nuevo Testamento lograron encontrar en esta traducción elementos importantísimos para poder predicarle a los gentiles que no hablaban hebreo, que no conocían el arameo y que su única lengua de origen, su lengua materna, pues era el griego koiné. Había un griego más elevado, pero el griego koiné es al menos el idioma con que se escribe el Nuevo Testamento. Por eso, la Septuaginta constituye el puente de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta relación se pone de relieve o se pone en importancia cuando vemos que las citas que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento provienen de la versión griega, no del canon hebreo. Muchas de las citas. No nos vamos a meter ahora en eso, ¿no? Nos vamos a identificar ya posteriormente, cuando vayamos viendo otros textos, vamos a ir analizando estos detalles. Lo único que quiero decirles es que fue muy importante la traducción, fue valiosa, no solo por su aspecto literario, ¿no? Lo que implica el hecho de que se haya traducido la Biblia a otro idioma, sino fue importantísima la versión de los 70 porque a través de ella, insisto, pudo haberse predicado el evangelio, pudo haberse predicado la palabra de Dios. Y eso, queridos hermanos, constituye un avance, una importancia para que el evangelio de Jesucristo pudiese ser predicado en una lengua conocida para las personas de ese tiempo. Bueno, esto es muy importante para más o menos comprender un poquitito eh, esta situación. Primero, vamos a centrarnos aquí, hermanos, en donde está mi cursor, se está moviendo, donde dice el remanente judío que no volvió a Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía, si no, bueno, ahora lo vuelvo a mencionar, cuando los babilonios arrasan el reino del sur, Jerusalén, eh, Judá, diríamos, ¿no? Se llevan cautivos a las personas al exilio. Se le conoce como el exilio babilónico. Bueno, pasado el tiempo, los babilonios son derrotados por los persas. Y entonces, eh, los persas, a través de un edicto,
que se le conoce como el Edicto de Ciro el Grande o Ciro el Persa, le da libertad a todos aquellos que habían sido exiliados o llevados al cautiverio por parte de los babilonios. Entonces, los persas pues eran más buena onda. Voy a plantearlo en esos términos. Eran más más buenitos. Entonces le dice a los que están cautivos en Babilonia, bueno, regrésense, vuelvan a su tierra y regresen a sus raíces, etc. Bueno, les había dicho que un grupo, voy a plantearlo en términos así generales, un grupo se vino, o sea, dijeron, sí, nosotros volvemos a Jerusalén. Y entonces vuelven Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías, etcétera. Vuelve un grupo, vuelven a la Tierra Santa, reconstruyen los muros, levantan el templo, etcétera, etcétera. Pero resulta que un grupo dijeron, no, nosotros ya nos reacostumbramos aquí. Aquí tenemos todo, aquí todo está piola, aquí está bien. Entonces, ya nuestras hijas o hijos están de novios acá con algunos, entonces nosotros ya queremos trabajar acá y algunos de ellos empezaron a construir sus casas, plantaron viñedos, etcétera, o sea, empezaron a hacer la vida. Incluso algunos empezaron a hacer negocios con otros comerciantes de otros países. Pero dijeron, no, nosotros no volvemos. Y se quedaron. Se quedaron. Bueno, ese grupo, hermanos, que no volvió, pues evidentemente se quedó dentro del territorio del imperio griego. Conforme pasaron los años, pues sucedió que pues los hijos de ellos se casaron con chicas griegas o con chicos griegos, luego tuvieron sus hijos y a veces les enseñaban el hebreo que conocían de sus abuelos, a veces empezaron a hablar el idioma con el que hablaban en la ciudad donde vivían, hasta que la tercera, cuarta generación finalmente terminaron hablando hebreo. Pasa como ahora, ¿no es cierto, hermanos? Nuestros viejos que vinieron de Europa, pues hablaban alemán, polaco, ruso. Los hijos empezaron a hablar también, pero empezaron a hablar en español. Los nietos ya, olvídense, no hablan más alemán, no hablan más ruso, no hablan más polaco. Y los bisnietos y los que vengan después se olvidarán de que algún día alguien habló el idioma alemán y demás. Entonces lo mismo pasó con ellos. El idioma hebreo se perdió. Entonces ellos seguían siendo judíos, observaban el sábado, las oraciones y demás, pero llegó un momento en donde pues ya no tenían dónde leer porque ya no tenían el texto hebreo, pero ya no le entendían, ¿no? Si ahorita le ponen a un guricito, a un bisnieto a leer en alemán, te va a decir, mira, yo no le entiendo más que nada. Entonces, eh, dijeron, bueno, tenemos que tener la Biblia también nosotros. Recuerden que la Biblia en ese momento solamente era el Antiguo Testamento. Entonces dijeron, nosotros también queremos, porque si no, esto va a ser complicado. ¿Y qué hicieron, hermanos? Bueno, resulta que el imperio griego con Alejandro el Grande conquistó toda esta sección. Fíjense, hermanos, dónde está Israel. Aquí está Tierra Santa. ¿Ya vieron dónde está mi cursor? Bueno, aquí es donde volvieron después del exilio. Babilonia estaba como por acá, donde estoy moviendo mi cursor. Entonces, volvieron por acá y volvieron a Tierra Santa, ¿no? Estos judíos permanecieron hasta la época de Jesús, etcétera. Pero los otros que volvieron acá hicieron negocios y entonces todo este imperio, todo, incluido Israel, gobernado por los egipcios, por los griegos. Hay una ciudad importante llamada Alexandría o Alejandría, ¿no? Es una ciudad portuaria, fíjense ustedes que está cerca del Mar Muerto, no, del Mar Mediterráneo, perdón, no es del Mar Muerto,
porque el Mar Muerto está aquí en Israel, del Mediterráneo, ¿no? Una ciudad portuaria muy importante, muy famosa, etcétera, y que está al norte de Egipto. Todo este es el territorio de Egipto, está al norte. Y aquí en esta ciudad se asentó una comunidad de habla griega muy importante, ¿no es cierto? Que evidentemente pues necesitaba que alguien le ayudara a, a tener la Biblia en su propio idioma. Bueno, no les hago el cuento muy largo. Resulta que Alejandría tiene el orgullo de ser una ciudad donde, como es una ciudad portuaria, es decir, que está cerca del mar, de muchos países vienen acá. Entonces, Alejandría empezó a recabar muchas de las cosas de los viajantes y decía, vos que venís de allá, desde tierras muy lejanas, traenos algo, ¿no? Que un souvenir, diríamos, ¿no? Traenos un souvenir, pues para tenerlo aquí con nosotros. Trae los libros, literatura que vos veas de algunas otras culturas o de donde vos seas, traenos los libros, ¿no? Y entonces empezaron a hacer una gran biblioteca, la famosa Biblioteca de Alejandría. Eh, entonces, al hacer esto, resulta que llegó un momento donde ellos no tenían la Torá hebrea, ¿no? O sea, ellos sabían de que había una literatura sagrada de los judíos y decían, bueno, nosotros queremos tener eso. También queremos tenerlo dentro de nuestra literatura. Y es allí entonces donde mandan a traer, bueno, ya me adelanto un poquito. Bueno, mandan a traer a 70 sabios de Israel para que traduzcan en principio, en primer lugar, la Torá, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia. Y es así como nace esta traducción muy famosa. Después se traducirán los profetas y posteriormente los escritos para tener un canon griego completo. Eh, Hay una carta, hermanos, hay una carta que se llama la Carta de Aristeas. Muchos dicen que es una carta que no existió, otros dicen que la mitad hay que creerle, la mitad no. Muchos dicen que esta carta de Aristeas utiliza uh, eh, que no es tan fidedigna, ¿no? Pero bueno, resulta que hay una carta que se llama la Carta de Aristeas, que probablemente se escribe a finales del siglo II antes de Cristo, ¿no? En donde según esta carta, que insisto, muchos eruditos la cuestionan, Ptolomeo II Filadelfo, que reinó en Egipto, en el norte, en Alejandría, ¿no? Ya vimos, en el 285 al 246, ordenó por sugerencia de su bibliotecario Demetrio Favalero que se hiciera la traducción, porque el bibliotecario dijo, mira, mi querido rey, esa literatura sagrada no la tenemos y sería muy valiosa que la tuviéramos en nuestra gran biblioteca de Alejandría. Entonces, dice esta carta, ¿no? Que por instrucciones del rey, uno de sus funcionarios, llamado Aristeas, viajó de Alejandría a Jerusalén, ¿no? Por eso se llama la carta de Aristeas, que fue el que fue hasta Jerusalén, y le pidió al sumo sacerdote Eleazar que enviara un equipo de traductores. El, este sacerdote Eleazar, eh, por conveniencia, por intereses comerciales, por muchas razones, ¿no es cierto?, envía a 72 sabios de Israel, los más inteligentes que existía en ese tiempo. Y se dice, por eso se cree que esta es una carta muy fantasiosa, porque se dice que en 72 días, trabajando cada uno por separado, porque el rey dijo, ok, yo quiero que cada uno tenga su celda, su cuarto, su lugar, ¿no es cierto?
para que traduzca. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando terminaron cada uno de estos sabios de traducir, cotejaron, cotejaron cada traducción y resulta que todas las traducciones fueron exactas, exactas. Entonces, como trabajaron por separado, cuando cotejan qué dice una, qué dice cada una, se dan cuenta que las traducciones son exactas, entonces eh, se tiene ya el canon griego, ¿no? La carta de Aristeas dice que solo tradujeron el Pentateuco, ¿no? Entonces, algunos piensan que tampoco fue que en 70 días se pudo lograr esta traducción, porque todos los que trabajan en el área de la traducción es un proceso muy grande, ¿no es cierto? Muy laborioso, muy pesado, pero que evidentemente eh, iba a, en 70 días, difícilmente iban a poder concluir la obra. Por eso es que muchos no le dan un valor histórico a la carta de Aristeas. Eh, Sin embargo, ¿no? Sin embargo, incluso muchos la catalogan como una novela histórica muy inexacta en algunos lados, pero que sí hay algo de verdad en el esencial, ¿no? Y lo esencial es que se tradujo, ¿no? Se tradujo de la lengua hebrea a la lengua griega. Eso fue lo esencial. Y entonces algunos consideran que realmente fue esta traducción escrita por un judío de Alejandría, alguien que estaba allí, que vivía en la ciudad, un judío de la diáspora que se le conoce, ¿no? Que ya no regresó a Jerusalén en la segunda mitad del siglo segundo antes de Cristo o un poco más tarde. Pero cualquiera que sea el caso, este, eh, fue algo maravilloso, fue algo maravilloso. Solo para comentar algunos datos, en Alejandría se tradujeron los libros, todos los libros de la Torá, se tradujeron el libro de Jueces, los 4 de Reinos, los 2 de Paralipómenos. Recuerden que los 4 de Reinos son Samuel y Reyes, y los Paralipómenos son Crónicas. Se tradujo tercera de Macabeos, Proverbios, Job, los 12 profetas, Isaías, Jeremías, Baruch, carta de Jeremías, Ezequiel, etcétera. Se dice que en Palestina se tradujeron los de Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Judith, Primera de Macabeos. El traductor del libro de sabiduría dicen que pudo haber sido un judío alejandrino que vivía ahí en Alejandría, de origen palestino, como también lo fue el que tradujo el libro llamado el Ben Sirá o el Siracida, como se llame, como se quiera decir. Así que la designación de versión de los 70 en un principio solo se pensó en la traducción del Pentateuco. Todos los demás libros, ¿no es cierto?, pudieron haberse escrito en diferentes momentos y en diferentes lugares. Pero cualquiera que sea el caso, se haya escrito por un judío alejandrino, en Palestina, por judíos también de habla griega, lo interesante es que todo esto se tradujo del hebreo al griego. Algunos dicen que muchos libros bíblicos fueron traducidos más tarde, no en ese momento que nos dice la carta de Aristeas, que como dijimos pudo haber sido a lo sumo a finales del siglo segundo, ¿no? O un poquitito más tarde. Y entonces en esto se recoge en consecuencia las traducciones de otros autores.
Y lo interesante de esta traducción es que este canon griego va a incluir dentro de su lista, eh, primero de Esdras, el libro de sabiduría, el eclesiástico, Judith, Tobías, Baruch, la carta de Jeremías y el primero y segundo libro de los Macabeos, que como hemos dicho en su momento, fueron libros que le pertenecían a el canon católico, que el canon católico los reconoce como inspirados como palabra de Dios, pero que fueron incluidos en el canon griego. Bueno, este es solamente lo que les comenté en un principio. Para muchos, consideramos que estos libros se llamaron o se consideraron apócrifos, porque apócrifo significa, viene del griego apo, lejos, krepton, ocultar, que es una expresión que se refiere a los libros que no están incluidos en las Biblias cristianas o las Biblias protestantes, ¿no? Actualmente podemos nosotros considerar o pensar que apócrifo es lo que es falso, ¿no? Como las copias de la música, los videos no autorizados, son copias apócrifas o copias ilegales. Y entonces apócrifo es aquello que no es verdad, que no es verdad. Por eso es que nosotros no los consideramos como palabra de Dios. No así los católicos, que los llaman deuterocanónicos, porque ellos consideran que es un segundo canon, ¿no? Es un canon que no está dentro del canon hebreo, pero que sí son libros inspirados por Dios y por lo tanto son palabra de él. Así que solamente es esa la diferencia. Esto ya lo vimos, hermanos, ya lo vimos, son los libros que se habían incluido, ¿no? Que están dentro del canon griego. Estos ya los vimos. Así que, como analizamos en la clase pasada, el probable criterio adoptado por los rabinos para declarar un libro como sagrado, a diferencia de otros, parece que los requisitos eran que hubiese sido escrito en hebreo y en arameo, cosa que estos libros que aparecen en el canon griego, pues no lo están. Que estén referidos a un personaje, Moisés, entre Moisés y Esdras, tampoco lo tenemos dentro de los libros apócrifos, ¿no? Porque habla de un tal Tobías, de de una tal Judith, de el Ben Sirac, de los Macabeos, que evidentemente son personajes, ¿no es cierto?, que no tienen una relevancia dentro del texto sagrado. Y como dijimos también, tienen que estar asociados a estos personajes como Moisés, Salomón, David, etc. Estos criterios de canonización no los cumple los libros comúnmente llamados apócrifos, no los cumple. Así que esta clase solamente era para decirles que la versión o la traducción de los 70 es una traducción sumamente importante. La manejarán los apóstoles, la manejará Pablo. Hoy ya no tenemos, hermanos, ¿no? Hoy ya no tenemos. Aquí dice la lámina, como en el caso del canon hebreo, los manuscritos de la 70 difieren en cuanto al orden de los libros, ya lo expliqué. El orden generalmente adoptado en las ediciones impresas es el que aparece en el Código Vaticano.
Las versiones antiguas y modernas en otros idiomas, incluido el castellano, han seguido general este orden del listado, el de la Septuaginta. Según esto, después del Pentateuco, tendrían que venir los históricos, luego los poéticos, que incluyen los de sabiduría y sapienciales, y finalmente los proféticos, ¿no? Entonces, el acomodo de los libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia, la debemos al acomodo que propone la Biblia de los 70 y que se utiliza mucho el Código Vaticano para seguir esta línea. Bueno, esto ya lo vimos, son los libros de nuestra Biblia, son los que consideramos como palabra de Dios y nada más. Así que la Biblia de los 70, hermanos, o la Septuaginta, insisto, tiene una gran importancia sobre que para entender algunos pasajes del Nuevo Testamento tendríamos que entender cómo se tomaron de la Septuaginta, ¿no? Así que en esto solamente radica su importancia. Bueno, esta es una clase muy cortita que tenía como función de explicarles más o menos de dónde viene esta Biblia, cómo se lleva a cabo, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros seguimos las Biblias nuestras, los libros del Nuevo Testamento, hermanos, no se traducen de la Septuaginta, se traducen del canon hebreo, no de la Septuaginta. Hay versiones que sí, no sé qué versión traduzca directamente de la Septuaginta, no la recuerdo ahora, pero la que nosotros tenemos viene del canon hebreo. Muy bien, pues ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Y si lo repites otra vez? Sí, ahora subo la clase a la plataforma. No, es que está muy interesante. Entonces queremos más. Bueno, yo en lo personal ya sabes que me apasiona esto. Sí, es muy interesante, ¿no? Pero bueno, no me quise meter tanto, solamente para que ustedes cuando escuchen la Septuaginta, la Biblia del canon griego, la Biblia de los 70, bueno, sepan que es la traducción que se hace para que uno de los grandes valores que tiene esta traducción es que con esta se predicó el Evangelio, con esta traducción. Porque cuando el Evangelio se predica, pues la gente a quien se le predique es de habla griega o hablaban el griego koiné. Entonces, eso es el valor fundamental que tuvo esta traducción, que gracias a Dios, Dios guió también esta traducción para que a través de esta la gente fuera alcanzada. Es como hoy, hermanos, si nos quisieran predicar a nosotros con una Biblia en alemán, pues nadie le entendería. Entonces, por eso es que Martín Lutero traduce del griego, del hebreo, al alemán, la Biblia, para que la pudieran entender. Y alguien, gracias a Dios, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, traducen al español. Y ahora nosotros leemos en nuestra propia lengua y en nuestro propio idioma. Así es que el tema de las traducciones de la Biblia es reapasionante, muy apasionante. No soy experto en eso, en lo absoluto, pero es muy apasionante. ¿Okay? Bueno, queridos hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Si van a estar en el diplomado, nos vemos al rato. El diplomado es para disfrutarse. Me parece que hoy la temática que tenemos es una temática que no hay que preocuparse para aprenderla, sino para vivirla. Ustedes ya tuvieron clases de espiritualidad y creo que vamos a tener otros aportes interesantes para esto. ¿Ok? Así es que siéntense, buen matecito, en oración, bajo la sujeción del Espíritu Santo, que el Espíritu de Jesús esté rodeándonos, escuchemos, tomemos lo que sea bueno para nuestra espiritualidad y bueno, Dios nos ayudará. ¿Okay? Isaac dice, siempre aquí le tocó pagar el asado. Ya les voy a decir. A nuestro maestro. Me parece que sí, pero cuando vengan al encuentro de alumnos se van a enterar, ¿no es cierto, pastor? sí, en cada encuentro de alumnos, pero para los extranjeros les voy a tener que decir quién fue para que sepan. Cuando ellos vengan alguna vez,
esa persona también le pague a nuestros amigos extranjeros el asado. Déjame preguntar. ¿Ya hay fecha del encuentro de alumnos? Sí, ahora ya les voy a mandar el promocional. En unos segunditos les mando el promocional a sus WhatsApps. ¿Ok? Para que lo tengan. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Linda tarde para todos. Chau, chau.